¿Cómo están, amados hermanos? Gracia y paz con todos ustedes. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 21, nos muestra la expresión de dos discípulos en un momento difícil de su vida, en una crisis de decepción. Pero nosotros esperábamos que Él era quien había de redimir a Israel. Es lo que ellos expresan. De pronto ellos tenían una idea conceptualizada, ellos tenían una expectativa en el Señor Jesús. Infelizmente, el tiempo en el que estuvieron con el Señor Jesús, estos discípulos no lograron tener el discernimiento amplio de la razón y la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces fueron influenciados de alguna manera por lo que el mundo decía. Ten mucho cuidado con algunos conceptos que existen, filosofías o enseñanzas en este mundo y que tratan de mezclarse con aquello que el Señor Jesús planteó solo con el afán de explicar lo que aparentemente parece inexplicable. Es lo que hicieron ellos. De pronto el Señor hablaba tanto de cómo iba a salvar a Israel y ellos, al no comprender ampliamente eso, trataron de mezclar lo que en ese tiempo los judíos decían. Los judíos en ese tiempo decían que el Mesías iba a salvarlos ¿de qué? De la opresión del César. Entonces imaginaban que Jesús era alguien que tendría riquezas o ejércitos. Probablemente en ese tiempo, al no comprender ampliamente por la fe y entender que Jesús los redimiría, y al ver una realidad, ellos pretendieron de alguna manera acomodar para buscar una explicación. Muchas veces pasa eso con algunas personas, estudiantes universitarios, al no poder entender ampliamente ciertas cosas tan maravillosas como la creación, por ejemplo, y al escuchar conceptos aparentemente que la ciencia las explica, como la evolución, tratan de mezclar para poder satisfacer simplemente una curiosidad humana y crean doctrinas y enseñanzas completamente erradas que en algún momento podrían ocasionar una mayor decepción en la vida de ellos. No seas como ellos. Tú crees en lo que el Señor dice. Y aquí entonces de pronto ellos dicen, esperábamos que el Mesías iría a hacer esto, que iba a redimir a Israel. Tenían todo un concepto y al verlo crucificado y al verlo allí muerto, sepultado, y todavía ni siquiera creer en la historia de la resurrección, estaban completamente decepcionados. Entonces yo quiero simplemente que entiendas esto. Las decepciones por lo general son el resultado de las expectativas no satisfechas. O sea, generalmente cuando tienes una expectativa frente a algo o a alguien y estas no son satisfechas, viene o se abre la puerta de la decepción. Ellos no entendieron que el Señor Jesús vino a hacer algo más grande que simplemente un movimiento revolucionario, un movimiento libertador de Israel. Ellos no entendieron que Él vino para hacer algo mucho más grande. Él vino para salvar este mundo. Él vino para salvar no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Y estas expectativas erradas los llevaron a la decepción. Pero ¿cómo es que nosotros podemos lidiar con esas decepciones? ¿Cómo es que nosotros podemos vencer esas decepciones? Una de ellas, uno de los mayores ejemplos es el apóstol Pablo. En 2 de Timoteo capítulo 4, verso 9 en adelante, el apóstol Pablo narra una serie de decepciones y circunstancias, cómo personas lo habían traicionado y abandonado. Es tan interesante que él dice de pronto, estaba allí diciéndole a Timoteo, cuando vengas tráeme una capa que necesito. Probablemente estaba haciendo frío. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Versículo 15, el capítulo 4 dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Están entendiendo eso? Pero de pronto él dice, pero el Señor estuvo a mi lado. En el versículo 16 incluso él dice así, todos me desampararon, no les se ha tomado en cuenta, ¿no? En el versículo 14 habla sobre este Alejandro y él dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y en el versículo 17 él dice, el Señor estuvo a mi lado. ¿Cómo lidiar con las decepciones? Primera cosa, lo que el apóstol Pablo hizo. Primero, ¿qué? Dejó todo en las manos de Dios. Dijo, el Señor haga, Él sea quien haga, Él sea quien tome cuenta de ese asunto. No trates de hacer tú las cosas a tu manera, de ser tú quien se vengue. ¿Por qué? Porque eso simplemente se llama justicia propia y no confiar en el Señor. Y en segundo punto, la Biblia nos muestra de que Él dice, el Señor siempre estuvo a mi lado.
confía que siempre Dios está contigo. Sea lo que sea, en cualquier circunstancia, el Señor está contigo. Dos maneras de lidiar con las decepciones. Es uno, deja todo en las manos de Dios. Y dos, confía plenamente que Dios está contigo. Entonces una paz invadirá tu corazón y podrás descansar en el Señor. Que así sea este día y los días que vengan frente a toda decepción que tú enfrentes y puedas experimentar la victoria en Cristo y la paz de Él. Que Dios te bendiga.